Respetando la puntualidad de todo, comenzamos. Feliz noche, estimados participantes. Quien les habla, la tutora y profesora Yosbeli Vázquez. Les doy la más cordial bienvenida a este cuarto y último encuentro síncrono del trimestre 2026-1, donde conoceremos el cuarto núcleo temático de la unidad curricular Psicología de la Personalidad 2, secciones 1 y 2, el cual constituye un espacio de aprendizaje donde conoceremos el tema Medición en Psicología de la Personalidad, que contempla profundizar el desarrollo de los instrumentos de evaluación en la psicología de la personalidad para el diagnóstico de patologías de base. Se centra en lo que son los aspectos esenciales de la medición de la personalidad, validez y confiabilidad y test psicológicos para la medición de la personalidad. Primero, explicaré los detalles de la actividad sumativa 4, para la cual se seleccionó como estrategia y evaluación de aprendizaje la realización de una revista. Esta actividad tiene como fecha de entrega la semana 10, es decir, desde el lunes 23 de marzo hasta el domingo 29 de marzo, siendo la fecha límite para esta última entrega el martes 31 de marzo, que es tiempo suficiente para que ustedes consignen sus actividades. Este encuentro es oportuno para informar que aún me encuentro en proceso de revisión, retroalimentación y calificación de la actividad sumativa 3. Por otra parte, es importante que tengan presente que a partir de la semana 10 también inicia el periodo de solicitud de la prueba remedial para aquellos estudiantes que la necesiten. Esta solicitud de la prueba remedial la podrán hacer desde el lunes 23 de marzo hasta el viernes 3 de abril. Es decir, tienen las semanas 10 y 11 del trimestre, que ya está próximo a culminar, que en caso de solicitar esta actividad, el estudiante debe cumplir con varios requisitos, siendo el principal que él mismo debe haber entregado obligatoriamente las 4 actividades sumativas, así como tener una calificación mínima para que esta solicitud sea autorizada. Es decir, aquellos estudiantes que tienen entre 38 y 56 puntos y entregaron las 4 actividades sumativas y no les da la nota mínima aprobatoria, tienen el derecho a solicitar esta actividad. La aprobación al derecho de prueba remedial es realizada por la coordinación del área, que en este caso la coordinación del ciclo básico está a cargo de la licenciada Orleani Ortega. Ella es la encargada de recibir y tramitar estas solicitudes y aprobarlas. Es tramitada por ustedes a través de Zona Estudiante. Ahora bien, entrando propiamente en la explicación de lo que es la actividad sumativa 4, la estrategia a desarrollar en el presente núcleo temático es la realización de una revista de psicología experimental que tiene como propósito el desarrollo de los instrumentos de evaluación en la psicología de la personalidad para el diagnóstico de patologías de base. Darán respuestas a lo que se les pide con respecto al contenido de la unidad 4. En este sentido, para el diseño de esta revista deben considerar los siguientes aspectos teóricos. Primero, medición en psicología de la personalidad. ¿Cuáles son los aspectos esenciales que se deben considerar al momento de medir este constructo psicológico? La validez y confiabilidad de la medición en la personalidad. Estos son conceptos propios de la psicometría, pero que en este caso van a investigar en el área de psicología de la personalidad. Asimismo, van a definir y caracterizar la definición y características generales de lo que son los test psicológicos de la personalidad, que son test de tipo proyectivo, test de carácter psicométrico, test de gráficos y
test de láminas. Por otra parte, lo significativo de esta última evaluación es que deben realizar la ficha técnica de cada una de las pruebas psicométricas y proyectivas más utilizadas en el área de la psicología de la personalidad. Y fíjense que estoy haciendo énfasis en personalidad. No me quiero encontrar trabajos donde ustedes describen una lista de pruebas de inteligencia. Eso no tiene nada que ver con esta unidad curricular. Van a enfocarse en lo que son las pruebas de personalidad. Por eso les describo en específico cuáles son los test que van a desarrollar. En este caso, el inventario multifásico de Minnesota, o conocido por sus siglas MMPI-2, el inventario multiaxial clínico de Milon, conocido por sus siglas MCMI-2, el test de los 16 factores de personalidad de Cattell, conocido como 16PF, que incluso en los recursos de consultas le dejé el manual del 16PF5, es decir, que ya hay versiones actualizadas. El inventario de personalidad de California, o conocido por sus siglas CPI, el cuestionario Big Five, conocido como BFQ, el inventario de personalidad neo-revisado o NeoPeer, el test proyectivo de Bartek de 8 campos. ¿Por qué pongo de 8 campos? Porque existen otras versiones de 16 campos, el test de la persona bajo la lluvia, el test del dibujo de la figura humana de Karen McCover, el test de relaciones objetales de Philipson, el test de percepción temática TAT, que es para adultos, el test de apercepción temática infantil CAT en su versión humanos y animales, el test HTP o High Street Person, que en español el test casa, árbol, persona, el test Pate Noir o pata negra y el test de las manchas de tinta. Con respecto a otro elemento es que deben describir la importancia de conocer los aspectos esenciales de la medición en psicología de la personalidad mediante los test psicométricos y proyectivos. Es importante que durante la elaboración de la entrevista cumplan con cada una de las etapas establecidas para ello. En la descripción de la tarea se les deja un enlace a la aplicación Calameo, donde pueden ver la estructura de la revista. Sin embargo, pueden utilizar Canva, pueden utilizar Flickr y todas las aplicaciones que puedan fácilmente ustedes diseñar una revista. Las disposiciones de forma. La revista debe llevar su portada. En la portada es muy importante que escriban su nombre. En algunas ocasiones me he encontrado que cuando asigno esta tarea, ponen todo el contenido y por ningún lado aparece el nombre de ustedes. Entonces es importante que en la portada o en la contraportada esté su nombre. Esta revista debe llevar su índice, que son los temas que les acabo de describir, y las pruebas, la línea editorial. Esta línea editorial en una revista consiste en un escrito usualmente polémico de algunos de los temas que se van a incluir dentro de la revista. Por ejemplo, se me ocurre que un tema polémico es, no sé, ¿cuál sería la evaluación de personalidad del fenómeno conocido como TERIA X, por ejemplo? O ¿cuál es la diferencia o por qué se le asignan a las pruebas psicológicas un componente subjetivo, cuando sabemos que no es así y que existen test de carácter objetivo, test psicométrico que rebaten esa opinión? Por ejemplo, eso sería un tipo de línea editorial. Con respecto al contenido, debe estar del desarrollo de esos temas entre 15 y 20 páginas, que es una amplitud importante para que puedan desarrollar
tanto las fichas técnicas como los otros subtemas, y esta va a ser en tamaño carta o oficio vertical. Con respecto a los criterios formales de evaluación, se centrará en la calidad de la información del estudio psicológico, es decir, que toda la información de los subtemas se corresponda con lo que indique la literatura o la bibliografía especializada del área. Es decir, no es que porque además se nota cuando hacen los trabajos con inteligencia artificial que quedan, a mi modo de ver, incompletos, insuficientes, horribles. Para eso les dejo algunos libros para que ustedes puedan tomar de allí los aspectos importantes. Usualmente en la inteligencia artificial tiene errores de contenido con relación al año, con relación a los autores, por eso los invito a irse a los manuales de cada una de las pruebas que allí se les indica. La relevancia del conocimiento generado, la estructura y cantidad de páginas, es decir, que cumplan de estas 15 a 20 páginas, la creatividad que utilicen, combinen el texto y imágenes que apoyen el texto, la redacción y la ortografía. Como ya les señalé, esta tarea tiene como fecha de entrega desde el lunes 23 de marzo hasta el domingo 29 de marzo, siendo la fecha límite el martes 31 de marzo. Ahora describiré más o menos en líneas generales algunos de los elementos teóricos que deben considerarse en el tema medición en psicología de la personalidad. Y vamos a comenzar con la afirmación de que durante años se ha analizado este concepto de personalidad. Como ya sabemos, en el caso de ustedes, esta es la segunda parte, o sea que están viendo 2 trimestres consecutivos de esta área en específico, para entender el porqué del comportamiento de un individuo. Con el transcurso de los años ha surgido la necesidad de medir sus características psicológicas a partir de la construcción de instrumentos y estrategias que analicen y evalúen el comportamiento. La medición de la personalidad debe constar de datos objetivos, de una validez y confianza en el medio. Para muchos autores, la personalidad es muy compleja para medirla, por lo cual se han diseñado distintos instrumentos, métodos para la investigación y la recolección de datos. Morris señala que existen una serie de pasos para medir la personalidad, entre los cuales se tienen la entrevista personal, a través de la cual se reúnen los datos significativos de la persona, los test objetivos o los test de carácter psicométrico, que son los llamados inventarios de la personalidad. A través de escrito se establecen normas tanto de la administración de la prueba como de la corrección, como de la interpretación, como es en el caso del 16PF. Usualmente consta de respuestas cortas y estas respuestas cortas puede ser verdadero o falso, sí o no, o en un grado de tipo escala de Likert. Están los test proyectivos, que por eso dicen que los test son subjetivos, los cuales constan de estímulos ambiguos sencillos que pueden probar o provocar diferentes respuestas, como también tratan de medir el carácter global o total de la personalidad con sus diferencias. Esto desde el punto de vista de rasgos de personalidad. Ya se van a dar cuenta en la investigación que los test proyectivos también tienen sus manuales de administración, de corrección y de interpretación. O sea que el tema de la subjetividad aquí está de más ese prejuicio. Ahora, el evaluador debe partir de hechos como conocer los instrumentos, tener un fundamento teórico sobre ellos, es decir, estos tests no surgen al azar y van de la mano del enfoque teórico o de la línea de trabajo de cada autor que haya desarrollado sus tests. Manejar la técnica, que es decir, conocer las normas de aplicación, corrección e interpretación, conocer una historia del evaluado,
en ocasiones nosotros podemos hacer interpretaciones ciegas que le darían mucha mayor objetividad a esos resultados de las pruebas y sin embargo tendríamos que estar seguros de que la manera en la cual se aplican esas pruebas sean estandarizadas y cumplan una serie de normas como el control estimular, es decir, del ambiente, que esté libre de ruido, que tenga buena iluminación, que la persona esté en buenas condiciones psicológicas para llenar estos test o someterse a la aplicación de estos test. Es importante también establecer una serie de observaciones durante el proceso que realiza el evaluado. Y esta serie de observaciones van desde la postura corporal de la persona, de si se muestra resistente, si se muestra colaborador, si su estado de ánimo es cambiante, si está ansioso o tranquilo durante la evaluación. Todos estos aspectos se registran, pero el evaluador también debe tener claras sus responsabilidades e implicaciones éticas del proceso de evaluación y desde luego saber que un instrumento psicológico solo es una herramienta propia de un proceso en el cual están involucrados otros agentes de los cuales también se obtiene información. Por eso es que es importante tener un acercamiento breve a cada una de las personas antes de nosotros emitir un juicio clínico a través de un solo instrumento psicológico. Por eso, no se hacen diagnósticos solamente utilizando pruebas, no se hacen diagnósticos solamente utilizando dos pruebas, sino que debe ser una combinación de varios instrumentos, entre ellos la observación clínica o la observación conductual, el examen mental, la anamnesis y todos los aspectos que se contemplan en una evaluación. En el caso de personalidad, con mucho más razón. En este sentido, gran parte de los resultados de un instrumento psicológico está en manos del evaluador y no de la prueba como tal. ¿Por qué en manos del evaluador? Porque si una prueba está mal aplicada, muy probablemente los resultados no van a ser confiables y válidos. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos que las pruebas estén bien administradas para que luego estén bien corregidas y bien interpretadas. La prueba puede haber tenido los índices de confiabilidad y validez más altos, pero si no se le da el manejo adecuado, pierde estos indicadores. Lo mismo sucede cuando el evaluador no logra integrar la información recogida, para lo cual no podrá descuidar el contexto sociocultural del evaluado. Hay algunos tipos de pruebas, sobre todo las de carácter psicométrico, que muy probablemente si estamos trabajando con una población con bajo nivel cultural, nosotros no podemos aplicar estas pruebas. ¿Por qué? Porque estas pruebas muchas veces están sesgados por componentes culturales o son para personas que tengan un mínimo nivel educativo. De hecho, esta ficha técnica es precisamente con ese objetivo: conocer cuál es el área de la personalidad que evalúa, cuál es el rango de edad en la cual se aplica esta prueba. Por ejemplo, está el CAT, que es el test de apercepción temática infantil. Entonces, esta prueba nosotros la aplicamos a la población de cierta edad, entre creo que es así, es los niños más chiquitos, si no recuerdo, debe ser entre 3 y 5 años hasta los 12 años. Luego tenemos el test de percepción temática que se aplica a partir de adolescentes de 17 años hasta adultos, pero también existe un test de percepción temática dirigida a la población gerontológica. Entonces, esos aspectos que parecen tontos, nosotros los tenemos que tener presente cuando hacemos una evaluación de personalidad. Y hablo del contexto sociocultural porque muchas de las pruebas psicométricas no se las podemos aplicar a personas que tengan bajo nivel cultural porque primero que son pruebas largas y segundo que muy probablemente no vayan a entender con la profundidad necesaria cada cosa que indican los ítems. Entonces es más fácil en una población de bajo nivel cultural aplicar una prueba proyectiva porque ellos mismos te dicen que yo no agarro un lápiz desde que estaba en el colegio y a lo mejor ni siquiera terminó la primaria. Estos son elementos que debemos considerar.
El evaluador debe optimizar ese proceso de aplicación, manejar los instrumentos, conocer los fundamentos teóricos, respetar los aspectos éticos de nuestra disciplina y tener los conceptos claros de adaptación, validación y estandarización de las pruebas. Los resultados que se obtendrán de dicha evaluación serán válidos, confiables y permitirán seguir de forma segura el proceso que requiere el evaluado. Esto si se toma en cuenta las variables que acabo de mencionar. La evaluación psicológica la definiríamos como una rama de la psicología encargada de la aplicación, calificación e interpretación de instrumentos psicológicos que se enriquecería con el aporte del psicólogo evaluador en el proceso interpretativo de los resultados basados en todo lo mencionado anteriormente. Esto último porque la evaluación psicológica es una de las actividades más comunes que realiza el psicólogo profesional, al punto de que sería muy complicado que ejerzamos la psicología sin apoyarnos de esta evaluación. Para realizar una evaluación de la personalidad rigurosa, es necesario tener la formación teórica adecuada y una experiencia tutorizada. Por eso yo, en lugar de como hacen otros tutores, no los critico. Ustedes van a tener dos unidades curriculares que son métodos e instrumentos 1 y métodos e instrumentos 2, donde van a tener la oportunidad de aplicar estas pruebas, pero deben estar familiarizados con las normas de aplicación y de corrección. Entonces no sirve de nada que yo les diga, vaya, aplique una figura humana y la corrige, vaya, aplique un 16 PF y lo aplique si ustedes primero no conocen la teoría, porque estas son pruebas en las cuales debemos entrenarnos. No es que tú vas a agarrar, leíste el manual y ya, no. ¿Por qué? Porque ese manual, como acabo de decir, tiene unas normas de aplicación de esa prueba, las cuales debemos seguir estrictamente porque si no está mal aplicada. Tiene ahora con con el avance de toda la tecnología, antes la corrección de un 16 PF se hacía manualmente con acetatos, que era como la manera manual en la cual se corregía, pero ahora existen programas en Excel o documentos donde tú vacías toda la información y ella te arroja los gráficos. Antes se hacía de manera manual. Entonces, ese entrenamiento tiene que existir. Además, los modelos teóricos que hay detrás de estas evaluaciones sustentan las valoraciones profesionales, por lo cual es esencial el conocimiento de los mismos. En lo relativo a la interpretación, las pruebas de evaluación nos dan un perfil de personalidad, pero en ningún caso existe una relación lineal entre este perfil y un patrón de comportamiento concreto, pero sí existe una aproximación lo más acertado posible. Es decir, todas las personas que tienen puntuaciones altas, por ejemplo, en extroversión, no tienen por qué actuar de la misma manera. Un mismo perfil puede sugerir diferentes tipos de personalidad. Por tanto, es importante tener cautela al momento de hacer las interpretaciones. Con respecto a lo que es la validez y la confiabilidad en la medición de la personalidad. La fuente más importante de obtención de datos sobre personalidad y sobre distintas variables dependientes usadas en los estudios son los cuestionarios y los autoinformes. Desde pruebas más establecidas como el cuestionario de Cattell, que es el que les acabo de dar el ejemplo, para medir los 16 factores de personalidad que propone en su teoría, el NeoPIR para medir los 5 grandes factores de Consta y Mascrae, o el EPQ para medir los factores de extraversión, neuroticismo y psicoticismo según el modelo de Einstein, hasta otros cuestionarios para medir específicamente determinados rasgos, optimismo, autoeficacia, estilos de afrontamiento e incluso medidas diseñadas específicamente para cada investigación. Las medidas usadas en los estudios de personalidad deben ser consistentes o fiables y además deben ser indicadores válidos del constructo que se quiere medir. Es para analizar esta fiabilidad se pueden usar distintos datos que ustedes los van a profundizar en psicometría y puedo mencionar que se puede hallar la estabilidad temporal
calculando lo que es el coeficiente de estabilidad de las puntuaciones en un test cuando se aplica a la misma muestra en dos momentos diferentes o lo que se conoce como fiabilidad test-retest. Es decir, yo puedo aplicar el 16PF en este momento y luego podría hacer una nueva aplicación de este en un mes para corroborar que se tengan resultados similares. La fiabilidad máxima posible sería 1. Si en un test para medir una variable que se supone debe ser estable, como puede ser un rasgo, ese coeficiente o correlación entre los datos de las dos ocasiones debe ser alto. Otro índice de la fiabilidad trataría de ver si las distintas partes o elementos del test miden la misma conducta. La correlación entre todos los ítems del test permite obtener su consistencia interna, que es lo que se conoce como el coeficiente alfa de Cronbach. No voy a profundizar en esto, eso lo profundizarán ustedes en psicometría, pero esto es conocimiento general respecto con las pruebas de personalidad. Otra forma de analizar la consistencia se basa en el uso de jueces expertos en la variable medida, analizando la relación entre sus observaciones o acuerdos entre jueces. Esto surge más bien cuando nosotros somos los que estamos creando nuestro propio instrumento. Con respecto a la validez de las pruebas, es decir, si son indicadores adecuados de lo que se quiere medir, estaría la validez de contenido o demostración de que los ítems representan la conducta que se quiere medir, la validez de criterio que se calcula viendo la relación de la prueba con otras ya probadas que se supone miden constructos próximos o que pueden servir como referentes. Se puede calcular a través de la correlación entre la prueba y las otras que sirven de referentes, en cuyo caso se hablaría de validez concurrente. Puede analizarse si las puntuaciones en el test predicen las puntuaciones en alguna prueba o conducta tomada un tiempo después, que a priori se entiende debe estar relacionadas, en cuyo caso hablaríamos de validez predictiva. La validez de constructo que busca garantizar que la prueba evalúa los rasgos que subyacen a las manifestaciones culturales y que se obtiene cuando se acumula la investigación en diversos estudios que muestran que el patrón de resultados es el esperado según la conceptualización teórica en que se basa. Un test podría no tener buena validez concurrente y tener validez predictiva, es decir, en el momento en que se crea y se relaciona con otras pruebas afines, no tiene una gran relación. Sin embargo, con el tiempo puede predecir conductas mejor que las otras pruebas. Una de las aportaciones de los avances tecnológicos en los estudios de la personalidad radica en el uso de formatos informáticos para la aplicación de los cuestionarios. Algunas de las ventajas es que los datos pueden vaciarse directamente a los correspondientes programas de análisis estadísticos. El cuestionario puede hacerse mucho más interactivo y adaptado a cada persona. Pueden identificarse mucho mejor al usuario para aquellos casos en que se analiza la fiabilidad o estabilidad de una prueba aplicándola en varias ocasiones o cuando hay posteriores evaluaciones por tratarse de un estudio longitudinal. Cuando se trata de registros diarios que deben tener lugar a una determinada hora, se puede saber si la persona está cumpliendo estos requisitos, lo que facilita la realización de los estudios ideográficos. Puede recibir feedback o información sobre sus respuestas o datos más globales, lo que favorece su participación en posteriores etapas de investigación y un menor abandono en los estudios longitudinales. Se tiene acceso a muestras más numerosas e incluso traspasando las fronteras de cara a estudios culturales. La tecnología ahora es tan accesible que puede responderse a las pruebas mediante distintos dispositivos portátiles y en el entorno en que se quiere realizar el estudio. Algunas de las limitaciones o debilidades sobre los datos obtenidos por Internet, uno de los primeros problemas es el tipo de muestra que usa esta tecnología, que puede no representar por igual a toda la población. Algunos autores indican que las muestras usadas en los estudios a través de Internet son más diversas, atraen a personas más de sexo masculino, el rango de edad es más amplio y la diversidad socioeconómica es mayor. Otra idea que se tiene es que los datos serían menos fiables y aunque podría ser que alguien intentara engañar en su respuesta, no sería diferente del engaño o los sesgos que pueda haber de la misma forma en los cuestionarios de lápiz y papel. Pero en los cuestionarios de lápiz y papel, si tú estás ahí, es menos probable que la persona te vaya a hacer lo que nosotros llamamos respuestas trampas. Se usan también otro tipo de métodos para obtener datos en los estudios de personalidad. La entrevista, que algunas suelen ser
más de carácter estructurado o fijo, y otras más abiertas, usadas generalmente desde aproximaciones clínicas como la entrevista semiestructurada. Las observaciones naturales o el estudio de experiencias diarias, el registro del funcionamiento psicológico a través de electrocardiogramas, registro de respuestas psicogalvánicas, esto es en el caso de investigaciones más de laboratorio, cambios en la presión sanguínea, electroencefalogramas, resonancias magnéticas funcionales. Los diferentes niveles de análisis de los cuestionarios, registros, tareas de laboratorio proporcionan datos sobre distintos aspectos del funcionamiento de la persona, y el desafío es relacionar todos estos aspectos para entender cómo funciona la personalidad como sistema. Esto es, a grosso modo, o en líneas generales, pues todo lo que ustedes tienen que desarrollar, todo lo que tiene que ver con los aspectos esenciales de la medición. Ahora bien, con respecto a lo que son los test psicológicos para la medición de la personalidad, los proyectivos, los psicométricos, los gráficos y de láminas van a definir cada uno qué son los test proyectivos, qué son los test psicométricos, los test gráficos, los test de láminas y sus características. Las técnicas proyectivas, por ejemplo, son pruebas basadas en la actuación, como es el test de las manchas de tinta o test de Rorschach y el test de percepción temática conocido como TAT. Actualmente sigue estando en uso y para muchos profesionales son instrumentos valiosos en el diagnóstico y evaluación de los trastornos de personalidad desde el enfoque, debo agregar, psicodinámico. Para que su uso sea adecuado, debe estar integrado dentro del más complejo proceso diagnóstico, que es donde deben ser valoradas. Las técnicas proyectivas tienen algunas limitaciones sin resolver, como la ausencia de un marco teórico homogéneo. El psicoanálisis ha sido el marco teórico de mayor influencia en el uso de estas técnicas, por eso hablé del enfoque psicodinámico, la ausencia de tipificación de las consignas de aplicación, de los procedimientos de calificación, corrección e interpretación, sobre todo en las pruebas de lápiz y papel, la necesidad de formación intensa y extensa para trabajar el proceso de interpretación de las mismas. Por ejemplo, el test de Rorschach tiene una manera de corregir e interpretar esto, que es la codificación de Exner, para lo cual se debe hacer el entrenamiento tanto en la aplicación de esa prueba como en la corrección. Jamás los test proyectivos pueden ser utilizados como medios únicos para el diagnóstico, que eran los que les decía hace rato. No podemos hacer un diagnóstico basado solamente en el uso de test proyectivos, sino que para hacer diagnóstico, ese proceso psicodiagnóstico es mucho más amplio. La información que ofrecen estas técnicas solo son hipótesis de trabajo que deben ser corroboradas por otros test cuantificables como son pruebas de inteligencia y de personalidad psicométrica. Por ejemplo, en mi caso en particular, he usado para evaluaciones de carácter organizacional el 16PF, la persona bajo la lluvia y el test proyectivo de Bartek. Usualmente tomo el test proyectivo, el perfil del 16PF y lo corroboro con lo que sale en el Bartek y usualmente se corresponde. Esto es algo que se puede hacer en la práctica clínica. Y por supuesto, la entrevista a las personas cercanas en el caso de que sea un paciente de terapia. Un rasgo de personalidad obtenido en cualquier test será tenido en cuenta si tiene consistencia estadística, es decir, si se halla presente en varios tests. Las técnicas proyectivas se clasifican en estructurales. Son aquellas técnicas que presentan al sujeto un material visual de escasa estructuración y él debe estructurar ese material diciendo qué es lo que ve. Por ejemplo, el test de Rorschach. Las temáticas son técnicas que presentan al sujeto material visual con distintos grados de estructuración de contenido humano o parahumano y el sujeto debe narrar una historia estructurando de este modo el contenido de dicho material. Aquí entra el test de percepción temática de Murray. Las constructivas son técnicas que se entrega al sujeto material de construcción, él debe organizarlo y construir algo de acuerdo a la consigna dada. Por ejemplo, el test de la casa, árbol, persona. Bueno, dibuja una casa
Le haces la encuesta o la entrevista, dibuja un árbol y dibuja una persona. Las expresivas son técnicas en las cuales se le da al sujeto la consigna verbal o escrita a dibujar figuras como el test de la figura humana o el test de la persona. Las asociativas, técnicas en que se le da al sujeto una consigna verbal o escrita. El sujeto debe expresar de forma verbal o escrita sus asociaciones frente a palabras, frases o cuentos. Entre ellos está el test de frases incompletas de Rotter. Ahora, con respecto a lo que son test psicométricos, como ya lo señalé, estos son pruebas más estructuradas, más estandarizadas, tienen normas de aplicación, tienen sus tablas específicas para distintas poblaciones, que es la normalización, entre las cuales está el inventario multifásico de Minnesota, el MMPI, el 16PF, el inventario de personalidad de Eisen, que se encuentran además entre las pruebas objetivas de mayor uso en el mundo, dada la tendencia a valorar la objetividad de los test mediante la psicometría. Y cuando hablo de mayor uso en el mundo, es que se utilizan tanto a nivel organizacional como a nivel educativo, como a nivel clínico. Ahora hablemos en específico de más o menos cómo es la estructura de las fichas técnicas. Y vamos a comenzar con el MMPI-2 o el inventario multiaxial clínico. Este es un instrumento que fue propuesto por Hathaway y McKinley, fue revisado luego por Butcher por allá en el año 89. Se puede aplicar en una población entre 18 y 90 años. El objetivo es evaluar la personalidad para detectar trastornos psicológicos. Las escalas de validez evalúan la honestidad y la consistencia de las respuestas del sujeto, es decir, que esto tiene un índice para saber si la persona respondió en base a la deseabilidad social. Y esto, por supuesto, se señala en su interpretación. Las escalas clínicas van a evaluar la presencia y la gravedad de problemas psicológicos como depresión, ansiedad, psicopatía, paranoia, esquizofrenia, hipomanía, introversión. Es una prueba válida y confiable, fácil de administrar, más no de corregir, ya que se requiere de una interpretación cuidadosa y experta. Es una prueba bastante larga, consta de 567 ítems. El tiempo estimado de aplicación es de 1 a 2 horas. Finalmente, la corrección e interpretación arroja 10 escalas clínicas y 4 son escalas de validez. Con respecto al inventario multiaxial clínico de Millon, fue desarrollado por Theodore Millon en el año 1983. Se aplica en una población de 18 a 90 años. El objetivo es evaluar la personalidad y los trastornos de la personalidad, ya que a través de ellas se puede identificar patrones de personalidad y trastorno de la misma en población adulta. Se considera como un cuestionario de autoinforme, tiene sus normas de aplicación. Esta es un poco más corta que la anterior, tiene 175 ítems y tiene 11 escalas de trastornos de personalidad. El tiempo de aplicación va entre 30 a 60 minutos. El test de los 16 factores de personalidad de Cattell, conocido como 16PF, fue creado por Raymond Cattell en el año 1949. Se puede aplicar a partir de los 16 años. Evalúa la personalidad en 16 factores. Es una medida de autoinforme. Existen varias versiones. La versión estándar tiene 185 ítems. Las escalas son esos 16 factores de personalidad. No se puede dejar de responder ningún ítem porque si no se invalida la prueba. El tiempo de aplicación es de 30 a 60 minutos. Esta es una prueba que, como lo digo, tiene varias formas de presentación. Esta es su forma A, B, C, D y F. Aparte de Cattell, tiene otros autores que han colaborado en sus actualizaciones. La prueba, esta es una prueba que puede ser aplicada
de carácter individual, pero también colectiva, y esto es lo interesante, por eso se utiliza mucho en los procesos masivos de selección de personal. La forma A y B requiere un nivel de enseñanza medio y superior, que era lo que yo les decía inicialmente con respecto al contexto sociocultural. La forma C y D es menos exigente en cuanto al nivel educativo y las formas E y F están diseñadas para personas que presentan algún déficit en su formación y nivel de comprensión lectora. Em, el tiempo de aplicación, pues el promedio habitualmente es de 40 minutos, pero lo mínimo 30, lo máximo 60. La prueba se basa en los datos aportados por el análisis factorial y sugiere que existe una estructura natural y unitaria de la personalidad, donde el rasgo es una tendencia relativamente estable del comportamiento y que puede ser llevada a un cuestionario y medido en una persona. El inventario 16PF mide la estructura de la personalidad en 16 factores y se obtiene además un conjunto de factores de segundo orden que complementan la estructura de la personalidad que pretende descubrir este instrumento. Em, en la construcción del 16PF, en la forma C y D, que es de uso muy frecuente en la selección de personal, y dado que los cuestionarios son instrumentos susceptibles de deformación o intención de falseamiento, se ha tenido en cuenta minimizar esa posible distorsión mediante una escala que se conoce como la distorsión motivacional. Esto con el objetivo de proteger el resultado del test frente a esa posible distorsión, siempre que fue posible se escogieron elementos que no tienen validez aparente, es decir, que no se refieren de forma obvia a un rasgo, pero que medianamente un estudio de correlación se ha determinado que lo miden. Además de los 16 factores primarios que mide la prueba, este cuestionario puede evaluar otras dimensiones secundarias que corresponden a rasgos más amplios a partir de los factores primarios para aumentar el valor discriminativo del 16PF. En cuanto a la ansiedad, se cuenta con el cuestionario de ansiedad de Cattell que permite diferenciar aspectos esencialmente patológicos de la ansiedad. El psicólogo, cuando indica la aplicación del 16PF, debe estar seguro que el sujeto comprende los beneficios que le reportan los resultados del cuestionario. De este modo, se aumenta el nivel de cooperación en la misma. Ahora, con respecto al Inventario de Personalidad de California, o CPI, este fue creado por Cook en el año 1957, puede ser aplicado a partir de los 13 años. Esta es una prueba que evalúa la personalidad y el ajuste social. También es una prueba de autoinforme, consta de 260 ítems, tiene 20 escalas de personalidad y se aplica en un tiempo entre 30 a 60 minutos. Está el cuestionario BFQ o Big Five, que este cuestionario es basado en la teoría de Costi-McCrae. Se puede aplicar a partir de los 16 años. Evalúa la personalidad en los 5 grandes factores conocidos como extraversión, amabilidad, conciencia, neuroticismo, apertura a la experiencia. Los ítems van a variar según la versión, es decir, existen varias versiones de esta prueba. Las escalas son estos 5 factores de personalidad. Es bastante corto su, su, mejor dicho, el que contesta la prueba. El tiempo es entre 10 a media hora, 10 minutos a media hora. El inventario de personalidad NEO, revisado, NeoPeer, que es de Costa y McCrae, fue creado en el año 1992, aplicado a partir de los 17 años. También evalúa los 5 factores de personalidad. Son medidas de autoinforme, tiene 240 ítems. Las escalas son 5 factores de personalidad, 30 subescalas. El tiempo de aplicación es de 30 a 60 minutos. Ahora entramos con lo que son las proyectivas. Está el test proyectivo de Bartek de 8 campos, creado por Eric Bartek en el año 1939. En la teoría se señala que puede ser aplicado en población a partir de los 8, algunos ponen a partir de los 10 años, evalúa la personalidad, creatividad y pensamiento y además incorpora distintas áreas de funcionamiento de la personalidad.
Por ejemplo, el campo 1 evalúa la autoestima, el campo 2 las relaciones interpersonales, el campo 3 la motivación al logro, el campo 4 el manejo del estrés, el campo 5 el liderazgo, el campo 6 el pensamiento sistémico, el campo 7 tiene que ver con relaciones afectivas, que se puede igual relacionar con el campo 2 que es relaciones interpersonales, y el campo 8 que es el manejo con figuras de autoridad. Son esos 8 campos para dibujar. No hay escalas estandarizadas, sin embargo, existe un manual de interpretación eh, con relación a la posición en que se hacen los dibujos, los elementos que se dibujan en cada uno de los campos, si se toca el estímulo, si no se toca el estímulo, si son coherentes, si son incoherentes, si son dibujos muy rígidos, si son muy dinámicos, todos estos elementos se evalúan. El tiempo estimado para su aplicación es entre 15 y 20 minutos. Si se tarda más de eso, bueno, nos debe llamar la atención. Está el test de la persona bajo la lluvia, que esto lo podemos aplicar desde los niños y evalúa la personalidad o la respuesta de la persona bajo situaciones de presión. Esta prueba nos puede arrojar o la analizamos desde el punto de vista grafológico, cómo la persona hace el trazo, el, el estilo de trazo, la presión del lápiz, la ubicación del dibujo y todos estos aspectos nos van a dar cuenta de ciertos rasgos de personalidad y cómo la persona se adapta ante las situaciones de estrés, cuáles son los mecanismos defensivos que suele utilizar mayormente. Está el test de la figura humana de Karen McCover. Fue creado en el año 1949. Esto se puede utilizar a partir de los 5 años de edad. Evalúa la personalidad, el autoconcepto y la madurez emocional. En su manual, nosotros analizamos cada uno de los indicadores de la figura humana, desde la cabeza, el cabello, las orejas, los rasgos faciales, el tronco, los brazos, las piernas, se hace piso, la ubicación, igual con lineamientos de la grafología. No me voy a extender más en la explicación, solo les acabo de describir todas estas pruebas para que ustedes tengan más o menos una idea de cómo deben desarrollar esas fichas técnicas. Con esta explicación damos por culminada la última y cuarta actividad síncrona para la unidad curricular Psicología de la Personalidad 2, secciones 1 y 2. Este es el espacio para aclarar sus dudas, sus preguntas, comentarios, reflexiones. Y si en este momento no les surgen, recuerden que me pueden escribir a través de la mensajería del aula virtual o a través del foro de dudas que yo a la brevedad posible les daré respuesta. Pueden hacer uso del chat, pueden hacer uso del micrófono. Profe, buenas noches, ¿cómo está? Buenas Eh, noches. bueno, no es una duda, es más que todo para aclarar si entendí bien los pasos para llevar a cabo la revista de psicología experimental. En una primera Ok, instancia, deberíamos indicar cuáles son los métodos de medición de los aspectos psicológicos en la psicología de la personalidad. Em, correcto, en una segunda instancia, pues indicar cómo se mide la validez y la confiabilidad en función a los tests, ¿correcto? correcto. Luego, definir cuáles son los tipos de test entre los que están los proyectivos y los psicométricos e indicar las características que definen a cada uno de ellos. Es decir, explicar en qué Los gráficos y de láminas también, ¿ok? gráficos y de láminas. Ok. Ujú, Em, Y luego indicar las fichas técnicas de todos los test que usted nombró allí. correcto. Y lo último, describir la importancia de conocer los aspectos esenciales de la medición en psicología de la personalidad mediante los test psicométricos y proyectivos. Ok, ok. Me dijo, profe, que Con los ellos, test eran, disculpe, psicométricos, proyectivos, ¿y cuáles fueron los otros dos que me mencionó? gráficos, gráficos y de láminas. Eso está en la descripción de la tarea. Ok, Van a definirlos y hacer sus características en general. De hecho,
si mal no recuerdo, en los recursos de consulta de la unidad 3 les dejé el libro que se denomina Instrumentos Psicológicos o algo así. Ya lo voy a buscar para decirte con propiedad. Y allí salen no solamente los test de personalidad, pero sí la mayoría. Ok. Ajá, Profe, y ¿cuál? disculpe, no tenemos que mencionar por ningún lado los test neuropsicológicos. No entran Sí, en esos. de personalidad. No quiero test de inteligencia, no quiero test neuropsicológico, test de personalidad. Oh, Neuropsicología no es de personalidad. ok, ok, Eso es otra área. vale. Recuérdense que estamos en psicología de personalidad 2. Test neuropsicológico, neuropsicología, neurociencias o neuropsicología clínica. Aquí en personalidad 2 nos sujetamos solo a todos los instrumentos que tengan que evaluar personalidad exclusivamente. Nada de colocar Wechsler, que mide inteligencia, no. Todos los que aquí les describo, que les menciono solo una parte, hay muchos más. Em, en este libro que les digo se llama Instrumentos de Evaluación Psicológica. Allí está la caracterización de cada uno de los test de manera general, sobre todo los que tienen que ver con personalidad. Están en la parte 6, instrumentos de evaluación psicológica utilizando los test proyectivos, instrumentos proyectivos para el estudio de la personalidad. Entonces están las técnicas proyectivas gráficas, la descripción del dibujo de la figura humana de Macover, el dibujo de la casa, árbol y persona, el test del árbol, las técnicas proyectivas de completamiento, el test de frases completas de Rotter, el test de la frustración de Rosenweiss, algunas técnicas narrativas. Luego está el apartado de infantil. Entonces allí hay que identificar dentro de los instrumentos proyectivos. En niños está el test de la figura humana, el test del dibujo de la familia, el test de frases por completar y los test desiderativo que quizás ahorita en la descripción de la tarea voy a actualizar y incorporar el cuestionario desiderativo de personalidad, que me parece una herramienta interesante para que ustedes conozcan. ¿Alguna otra duda sobre los tests, sobre la forma de hacer la tarea, sobre la bibliografía? Profe, disculpe, y aparte, en la revista tenemos que colocar, como usted indicó, precisamente la portada, después el desarrollo de todo lo que le pregunté hace ratico. No, Debemos colocar. portada, escucha, portada, contraportada, que usualmente es que es el editor en jefe, no sé quién más, editorial. Editorial es un escrito usualmente polémico de algunos de los temas que se van a desarrollar. Como mencioné en varias ocasiones, bueno, los test psicológicos de personalidad son subjetivos, eso pudiese ser perfectamente un tema y ustedes discuten ahí su opinión. Eso es un editorial. Luego del editorial sí va el desarrollo de los temas y ahí muchos ponen que si propaganda, que si crucigramas, que si no sé qué, y las referencias también las pueden colocar al final. Ok, perfecto, profe. Y por último, ¿las fichas técnicas de los test se consiguen con alguna facilidad en Internet? Para eso les estoy dejando precisamente el material de de este libro de instrumentos psicológicos, que allí están las características de todos sí, en la investigación en Google van a aparecer, a lo mejor no todos, pero sí un extracto de las fichas técnicas, porque eh, algunas editoriales solo ponen como las 5 o 10 primeras páginas, pero en esas 10 primeras páginas, pues es suficiente como para hacer esa ficha técnica. En esa ficha técnica deben contemplar la consigna de aplicación, es decir, cómo se aplica esa prueba. Eso debe incorporarlos en la ficha técnica. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Por mi parte era todo. Muchas gracias, profe. Ok, a la orden.
Las otras personas que están en sala tienen alguna duda, pueden hacer uso del chat, pueden hacer uso del micrófono. Angelique, Jonathan, Kaylin, ¿alguna pregunta, duda? Ok, gracias Angelique, gracias Kaylin. Bueno, siendo que no hay más dudas, si les surge en el transcurso, como ya les mencioné, pueden escribirme un mensaje a través de la mensajería del aula o del foro de anuncios que yo a la brevedad posible les respondo. Un gusto para mí haberles acompañado como tutora este trimestre en esta unidad curricular que para mí sigue siendo fascinante. Esto los debe enamorar de la clínica. Mucho éxito en sus evaluaciones. Muchas gracias a todos aquellos que han sido consecuentes en la asistencia en los encuentros. Que tengan buenas noches. Muchas gracias, profe. Feliz noche.